El día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Dante Medina acerca del género del cuento. Un cuento es una especie de germen que dice, ahí está la semilla, tú ve qué árbol fructifica. Dante Medina es cuentista, novelista, dramaturgo, así como colaborador en diarios y en programas radiofónicos. Su libro de cuentos, El aborto como estrategia, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Su novela, Amor, cuídame de ti, ha sido galardonada con el Premio Rosario Castellanos. Y su cuento, Franz Kafka, un mexicano cualquiera, ha sido reconocido con el Premio Internacional de Relatos José Nogales. Actualmente, el autor se desempeña como profesor, así como investigador dentro de la Universidad de Guadalajara. A mí lo que me gusta del cuento es que permite de una manera muy directa asombrarse uno tratando de jugar con él como si volviendo a la infancia uno jugara con un juguete. Porque el canon del cuento que ya tenemos y que es fácil reproducir de manera natural, mediocre o sencilla, como cada uno quiera, es interesantísimo decir, vamos a ver, ¿qué nueva jugada le encuentro a este tablero de ajedrez? ¿Qué nueva pieza le pongo a mi dominó que no espere el contrincante que sería mi lector? ¿Qué puedo yo hacer con este objeto que tengo en la mano y que tiene una serie de reglas como todo sistema de juego? ¿Qué puedo hacer sin romper las reglas, pero innovando, inventando, a veces exagerando, a veces haciéndome el ingenuo? Enfrentarse a un cuento diciendo, ahora voy a hacer un cuento como no se ha hecho nunca ninguno, es un placer maravilloso y es un placer morboso, que es lo más extraordinario. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Cuando vi algunos de estos programas que ustedes hacen tan acertadamente, porque además es una recopilación de opiniones de escritores sobre el cuento, yo me enfrenté con ese susto. ¿Cuál es mi cuento preferido? La respuesta es muchos. Tendría que decir, yo debería hacer una lista de las 1001 noches de mis cuentos preferidos. Y lo primero que hice para tratar de estar ante este aprieto fue decir, ¿cuáles son los cuentos que yo recopilo para enseñarle a mis alumnos a cuentística? Y me di cuenta que lo que recopilo precisamente son cuentos que no son ni siquiera los más famosos de la literatura, sino que son los cuentos más asombrosos de la literatura. Y ahí me encontré Espuma y nada más de Telles, me encontré desde luego Anacleto Morones de Juan Rulfo, me encontré Huevo y la gallina de Clarice Lispector, me encontré El mundo ha vivido equivocado de Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, el dibujante argentino que es un extraordinario cuentista. Me encontré cuentos que no están como en la palestra del cuento maravilloso de las grandes antologías de América Latina. Me encontré El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta. Cuentos que ni siquiera son los que mencionaría cualquier persona, salvo quizá Sirenas de Jorge Luis Borges, que también lo tengo antologado, o La intrusa del propio Borges, que también tengo antologado. Es decir, me encontré con La noche del féretro de Francisco Tario. Me encontré con cuentos que no son los que le enseñan uno en la escuela y que no son los cuentos que uno siente que son los más famosos de la historia de la literatura. Es decir, me encontré con cuentos atípicos. ¿Qué podrías compartirnos sobre el cuento Espuma y nada más de Hernando Telles? Es un cuento muy curioso, Espuma y nada más, porque cuenta una historia única y extraordinaria, como deben ser todos los cuentos, e irrepetible. Se trata de un barbero que le está haciendo la barba al verdugo de la contrarrevolución, es decir, al responsable de matar a sus propios amigos revolucionarios. Y le está cortando la barba y pensando, en este momento lo puedo degollar, pero limpiamente. Y sigue, y está pensando en eso. Y dice, pero yo soy un barbero, soy un revolucionario, sin embargo soy un profesional. Y continúa, y continúa, y continúa. Y el propio al que le están haciendo la barba dice,
Hombre, hoy por la tarde habrá una ejecución, le recomiendo que venga, va a ser divertido. Agarramos a fulano, que es amigo del barbero. Y el barbero dice, cortaría, vería la sangre, caería, y luego yo estaría huyendo, y para uno sería un héroe, para otro sería un asesino, abandonaría mi vida, mi familia, pero mis compañeros me harían una estatua, un monumento. Se debate mientras corta la barba diciendo también, soy el mejor barbero, es un orgullo, sé hacer mi oficio, etc. Y al cabo de toda esa duda que no se atreve a matarlo, se levanta aquel generalote asesino y le dice una frase más o menos así, vine a que me hiciera la barba porque me dijeron que usted me mataría. Yo se lo digo, matar no es fácil. Y se va. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí, me puse a temblar. Él no se dio cuenta, y yo para disimular continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla contra la luz. En ese instante, se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y dijo, hace un calor de todos los demonios. Afeítame. Y se sentó en la silla. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus personajes literarios favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. La literatura de América Latina es una sola. Ya no está dividida en parcelas ni en naciones. Es una sola cultura, es una sola literatura, y Dante Medina pertenece a esa gran literatura latinoamericana. Juan Rulfo. Café Chekhov continúa conversando con Dante Medina acerca del género del cuento. Lo extraordinario del cuento está en cómo es capaz de detenernos en una burbuja del tiempo y antes de que esa burbuja pueda explotar, porque nunca explota, nos tiene encapsulados y cuando yo salgo de ahí me la llevo adentro de mí mismo. No es en ese acto de magia el lector el que entra en la burbuja y se queda ahí, sino en el segundo movimiento es la burbuja la que se mete a mi cuerpo y ha hecho parte a partir de entonces de mi bagaje, de mi cultura y de mi herencia verbal. ¿Qué lugar ocupa el humor dentro de tu obra literaria? Toda mi obra, absolutamente toda, tiene un dejo de humorismo, de broma, de juego, de simpatía. Yo no concibo la literatura ni escribiéndola ni leyéndola, sino como diversión. Es decir, diversión porque me hace reír, porque me hace gozar, porque me hace disfrutar, porque me saca del trabajo cotidiano, porque me hace gracia. Y yo siempre traigo detrás de lo que escribo un toque de ponzoña, malicia, de molestia, de burla al otro, de risa irónica, de risa cínica, de risa compartida, de risa chingativa, que me gusta mucho, y de estar molestando a aquel que se acerca a mi literatura sin ánimo de ofenderlo, sino con el ánimo de convidarlo a que juguemos al juego de picarse las costillas un poco, ¿no? De darse lata. ¿A qué atribuyes el exceso de solemnidad dentro de la literatura mexicana? Somos herederos de la tradición hispánica en la que desde el principio los serios profesores del siglo XVIII en adelante nos hicieron creer que la literatura, como está en letra impresa y el libro es algo sagrado, puesto que venimos de una cultura religiosa del libro, léase la Biblia, teníamos que verlo con respeto. Y en eso le hicieron mucho daño a la lectura porque entonces la lectura nos aparece como algo solemne, difícil, complicado. A partir de ahí nos hicieron creer que un literato era un señor también serio, solemne, con una moral intachable.
y nos vimos en el siglo XVIII y luego un poco en el XIX y luego eso siguió todavía por una línea subterránea muy visible, que todo escritor tenía que ser aquella persona respetable de la sociedad, puesto que tomaba la pluma como si la tomara en nombre de todos. A partir de ahí tenemos ese escritor en la literatura en español solemne, contradictorio al hecho de que nuestra obra maestra es una obra en broma, el Quijote es una obra en broma. ¿Cuándo acabaremos de explicarle a la gente que el Quijote fue escrito por Cervantes para pitorreársela, para divertirse, para hacer bromas, incluso escatológicas, incluso crueles, incluso absolutamente fuera de serie, fantasmagóricas y fantásticas? Esto hace que hasta la escuela nos digan que las grandes obras de la literatura son aquellas de buena actitud, de buena conducta moral, de buena conducta religiosa, edificantes les llamaban, cuando en realidad la literatura es otra cosa. ¿Qué podrías compartirnos acerca del cuento Anacleto Morones de Juan Rulfo? Sí, Anacleto Morones es un cuento extraordinario porque en él confluye precisamente una vida completa de una mexicanidad inventada por Rulfo, en la que nos parecemos mucho y en la que podríamos vernos como un espejo. Anacleto Morones, el engañador, el abusionero, que además esa palabra es hermosísima, por poco consigue que lo conviertan en santo porque toda su vida se la pasa de santero milagrero por los pueblos de Jalisco, convenciendo a las beatas de que él es el niño Anacleto, a pesar de ser un hombre mayor, y viviendo de eso. Y lo que hace es seducirlas a todas, y yo diría llevárselas a la cama si eso fuera posible, pero no, se las lleva atrás del altar, porque es al cobijo de la iglesia donde las engaña, y su gusto es vivir pues en los placeres, en la borrachera, en el bienestar sin trabajar. Pero está contado de tal manera que el cuento empieza cuando Anacleto Morones ya murió. Y quien lo cuenta es Lucas Lucatero, que fue su mejor amigo y su ayudante, aunque después lo rechaza y lo ataca incluso. Y Lucas Lucatero dice, pues es que Anacleto Morones, qué milagros, ni que nada, era un farsante. Las beatas le dicen, pero te dio a su hija, no puede ser. Y él contesta una frase genial y dice, dentro de la hija de Anacleto Morones estaba el hijo de Anacleto Morones. Dice, pero hay que buscarla, en algún lado andará vistiendo santos. Y Lucas Lucatero dice, no, debe andar desfajando pantalones. Anacleto estaba arrodillado encima de un hormiguero, enseñándome cómo, mordiéndose la lengua, no pican las hormigas. Entonces pasaron los peregrinos, lo vieron y se pararon a ver la curiosidad aquella. Preguntaron, ¿cómo puedes estar encima del hormiguero sin que te piquen las hormigas? Entonces él puso los brazos en cruz y comenzó a decir que acababa de llegar de Roma, de donde traía un mensaje y era portador de una astilla de la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado. Ellos lo levantaron de allí en sus brazos, lo llevaron en andas hasta Amula y allí fue el acabose. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus personajes literarios favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Dante Medina nos está entregando algo original, algo no hecho hasta la fecha, y eso ya es un gran mérito. La literatura que vale es aquella que abre caminos. Y aquí hay una literatura revolucionaria, Juan Rulfo. Café Chekhov conversa con el escritor Dante Medina acerca del acto de leer. Cuando uno se dedica a leer o se pone a leer por placer, que por cierto es la única lectura posible desde el punto de vista de la ficción, de la literatura y del placer,
uno encuentra que ese mundo justifica el nuestro. Es decir, que esos mundos paralelos entre lo que llamo real y lo que llamo ficción, este universo inventado, son correspondientes. Y uno explica al otro y el uno explica al primero. Porque si bien es cierto que desde el punto de vista de la experiencia real, el mundo de la ficción nace del mundo de la realidad, también es cierto que el mundo de la ficción enriquece el mundo de la realidad. ¿Qué tipo de cuentos son los que le gustan a Dante Medina? Cuando pienso en cuentistas, pienso en colecciones. Cuando pienso en qué cuento me gusta, digo un grupo de cuentos extraordinarios. Estos 3 libros que fueron publicados hace unos 15, 20 años en España, que se llama Antología de la mejor literatura de humor de todos los tiempos, es una de mis colecciones preferidas porque toma de toda la literatura en lenguas europeas y americanas, incluyendo el español, evidentemente mucho, va de Boccaccio a Cervantes, a Chesterton, a Francisco Ayala, a Julio Cortázar, a Augusto Monterroso, a Juan José Millás, a Juan Blas, bueno, hasta Dante Medina. Toda esa gente que ha escrito cuentos que tienen que ver con el humor en la literatura, están en estos 3 volúmenes, se publicaron en 140,000 ejemplares y volaron. A mí esto me gusta, como me gustan las colecciones de cuentos medievales, como los cuentos de Canterbury, como me gusta el Khalil Edibna. Sí, ese grupo de cuentos que hablan no de un autor tanto, sino de una cuentística, una forma de hacer cuento. ¿Qué es lo que encuentras como escritor dentro del género del cuento? Yo percibo en mí mismo el mismo placer, la misma emoción, la misma sustancia química en mi cuerpo escribiendo un cuento que jugando en videojuego. Me pasa exactamente lo mismo, solo que en el videojuego ya traigo la guía del reto a seguir. Y en el cuento, el reto a seguir es el bagaje cultural de los cuentos que he leído, pero importante, lo que más traigo es el cuento que deseo que exista y me puedo salir, no de las reglas. Ahí es muy difícil, precisamente uno no puede escaparse de ese canon porque aceptó jugar en ese canon. Sin embargo, sí puedo sorprender, como sorprende un jugador de videojuego cuando truena un videojuego porque brinca sobre él en algo que el programador no previó. Es extraordinario que yo diga, mira, he aquí un espacio que a nadie se le había ocurrido. ¿Qué cuento podrías recomendarle a alguien que quisiera iniciarse en tu obra? ¿Qué cuento podría recomendar de mí mismo? Eso es como preguntarle a alguien a cuál de tus 3 hijos quieres más. Yo no sé qué recomendar, pero bueno, si se trata de recomendar, vamos a recomendar el cuento accesible para que sea fácil. Bueno, yo recomendaría el que esté en estos libros que mencioné, que se llama Ir, Volver y Quedarse, pero estos libros son inencontrables. Pero entonces sí voy a recomendar uno que se llama Franz Kafka, un mexicano cualquiera. Y voy a decir por qué. Hemos oído muchas veces decir que este gran escritor checo de expresión alemana, Franz Kafka, de alguna manera fundador de una literatura diferente, es decir, una literatura de lo inexplicable, del absurdo, de lo extraordinario. Se llegó a decir que si Franz Kafka fuera mexicano, sería un escritor costumbrista, porque precisamente en México todo es tan extraño, tan absurdo, tan complejo que al fundador del surrealismo, que es André Breton, le achacaron primero y luego probamos que era verdad, que aquí en Guadalajara dijo una frase: México es el surrealismo. Y lo dijo después de haber visitado el mercado de San Juan de Dios. Y luego lo publicó en una revista francesa de la que yo tengo una copia. Así que estamos hablando de algo muy en serio. Bien, pues con este bagaje y con esta historia, yo escribí un cuento que se llama Franz Kafka, un mexicano cualquiera. Y pongo un personaje que además se llama Franz Kafka. Y el tipo es mexicano, pero no entiende por qué se llama Franz Kafka. Y empieza a descubrir que este país, que esta ciudad, que esta zona metropolitana es absurda.
Y ese cuento ha tenido mucho éxito porque ganó un premio muy importante en España y ahora está en escena como obra de teatro. Y lo recomiendo también porque está gratuitamente en mi página de internet, en mi www.dantemedina.com. Ahí hay una pestaña que dice libros gratuitos y ese libro está gratuitamente. Decidido a resolverlo todo hoy mismo, de una vez, definitivamente, agarré mi ventana de madera y salí a la calle. Tomé un autobús que decía Centro, pero en cuanto me distraje ya me había llevado a la orilla de la ciudad. Astutamente me bajé y tomé otro autobús que circulaba en sentido opuesto, sin letrero alguno que indicara la dirección. Me senté en el primer asiento, coloqué mi ventana en el piso y con la mirada le hice sentir al chofer que no podía cambiar la ruta porque lo estaba vigilando. Para ganar tiempo se detenía en todas las paradas. En algunas de ellas no había pasajeros que subieran o descendieran, y en otras algún solitario distraído subía por la puerta delantera, pagaba su boleto y descendía por la puerta trasera antes de que el autobús arrancara. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor Pedro Ángel Palou acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Yo siempre digo que la novela puede terminar en el punto y final, el cuento empieza en el punto y final. Como decía bien Cortázar, el cuento, comparado con el cine, es una fotografía, pero también no solo por la extensión o por el encuadre de la fotografía o el encuadre del cuento, sino sobre todo porque en el cuento es mucho más lo que se sugiere y lo que no ha sido dicho, como en una fotografía, que en una novela o en una película donde por la propia exigencia del género tienes que decir demasiado. Yo creo que la lectura es ese territorio donde aprendes a encontrarte con el otro absoluto, ¿no? Es ese lugar en donde te desprendes de tu yo y puedes ser quien no eres, ¿no? Puedes viajar en globo por África, puedes convertirte en un aborigen australiano, puedes ser un soldado apresado en una novela de Dalton Trumbo, pero lo más interesante creo yo es que es una experiencia absolutamente ajena a la experiencia personal que termina siendo al final de la lectura tu propia experiencia. O sea, lo que reconoces en la lectura es que finalmente lo que has visto como el otro absoluto eres tú mismo.